la primavera lo bonita que es. Aquí tenéis la ortiga, considerada como una mala hierba que crece en los arreates del jardín, que las arrancamos porque pensamos que no tiene ningún valor. Tienen las hojas dentadas. Me he puesto guantes porque la ortiga suele tener unos pelillos transparentes que al tacto con la piel nos provocaría una urticaria, nos pincha. Eso hace que en cuanto la vemos, pues la desechamos porque la consideramos una mala hierba. Pero nosotros la vamos a aprovechar. Ha llovido, el tiempo está mal, ha llovido y está la tierra húmeda, así que la podemos sacar fácilmente. Se aprovecha todo, desde la raíz hasta todas las hojas. En esta ocasión la vamos a aprovechar para preparar, junto con el romero, una loción para activar el cuero cabelludo. No me está picando, puesto que estoy utilizando guantes. La ortiga tiene propiedades antioxidantes, muchas vitaminas como la B1, B12, B5 y también encontramos pues la vitamina C, la vitamina D, E y también algunos minerales como el hierro, el calcio, el sílice, azufre también tiene potasio, manganeso. Con esto ya podéis observar lo completa que es la planta de la ortiga. También sabemos que la falta de vitaminas pues repercute en la caída del pelo, ¿no? Con la ortiga lo revitalizaremos y evitaremos que caiga y haremos que el pelo nuevo crezca más fuerte y con más brillo. Uf, este es el día que llueve. Se oyen unos truenos. Y aquí tenemos el romero. Tiene unas hojas alargadas y nada más que al tacto te deja un olor impregnado en la piel buenísimo. Vamos a hacer una maceración, que es el método con el que vamos a extraer los principios activos del romero y de la ortiga. Lo vamos a hacer en frío y sumergidos en un líquido, en este caso con vodka. Al hacerlo en frío, pues vamos a conservar todas sus vitaminas que contienen estas plantas, cosa que con el calor pues se podrían eliminar. Se debe hacer en un envase de cristal, no se deben emplear envases de plástico porque estos desprenden compuestos tóxicos que se desprenden al contacto con el alcohol. Así que pondremos la misma cantidad de romero que de ortiga, lavada y partida. Se pueden poner todas las partes de la planta, tanto las hojas, las raíces, las flores. Y una vez depositadas en el frasco, pues pasaremos a cubrirla con el vodka. Le ponemos su fecha en la que le hemos puesto el alcohol cubriendo. Ahí. Y lo colocamos en un sitio de la cocina oscuro,
que sea seco, que no le dé mucho la luz, y lo tenemos ahí durante un mes macerando. Pasadas esas 4 semanas, el macerado que estamos haciendo habrá cambiado de color, tendrá un color más oscuro. Todos los principios activos del romero y la ortiga ya se encuentran en este momento en el líquido y ahora tan solo pues debemos colarlo y envasarlo. Es aconsejable hacerlo en algún frasco que sea oscuro, ¿no? Ya que este líquido es sensible a la luz y lo debemos guardar en un sitio fresco después de cada uso. Este preparado por ello nos va a revitalizar el cabello y también nos va a oscurecer las canas. Por eso, si tienes el pelo claro, cuidado y observa, porque puede alterarte el color que tienes por los extractos que tiene del romero. Utilizo el tónico porque el pelo se me está cayendo. Voy teniendo zonas más claras y por eso he hecho mano pues de estos remedios naturales para que me aguante y mejore el crecimiento del pelo. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que la raíz va enfermando, cada vez va teniendo menos riego sanguíneo y el pelo pues cada vez es más fino hasta que se convierte en vello y cae y no vuelve a salir. El pelo pues se cae por muchos motivos. En mi caso pesa mucho el factor genético, pero también tiene que ver pues el propio envejecimiento de nosotros, de los estados hormonales que tengamos, de la vida que llevemos, de la alimentación. El estrés se perjudica mucho. Si tenemos deficiencia en vitaminas, en hierro, si tenemos problemas de tiroides. Eso es ahora mismo lo que se me ocurre. Y da la casualidad pues que estas plantas, tanto el romero como la ortiga, pues tiene unas propiedades muy beneficiosas que lo que va a hacer es que nos active el riego sanguíneo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me gusta utilizar estos envases porque tienen su pulverizador y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues aplicamos por todo el cuero cabelludo y damos masajes con los dedos tranquilamente, haciendo que penetre el tónico en nuestro cuero cabelludo y que los principios activos que tiene estas plantas pues hagan su cometido, que nos favorezca ese riego sanguíneo que hará que el pelo crezca fuerte, tenga cada vez más brillo, pero sobre todo que nos prevenga de la caída, que eso es lo que más me preocupa. Por eso recomiendo el tónico, este tónico antiquísimo, porque es que lo utilizaba ya mi abuela, porque conocía las propiedades del romero, y que yo pues le he agregado también la ortiga para potenciar aún más su beneficio. Espero que os guste, que lo llevéis a cabo, que esto no es un tratamiento de un mes ni de una semana, que esto es una cosa que tenéis que hacerla como una normalidad. Quien tenemos el problema de caída de cabello, tenemos que ser constantes en estas cosas, como un aseo personal o el cepillarse los dientes todos los días, el sacar el momento para podernos aplicar estas propiedades a nuestro pelo, y que si lo hacemos constante y a la larga, pues sí que podremos detener esa caída. Al menos impedir que vaya avanzando aún más.